el centro de la orientación de este encuentro, de este retiro. ¿Qué querés? Y no recuerdo exactamente cuándo, pero lo que vino a mi corazón y con claridad fue la bendición del Padre. Luego empecé a orar porque me toca orar, me toca predicar. En los retiros como presidente me toca una vez predicar mi siempre, en cada retiro. Lo siento. Parte de la tradición. Y empecé a pedirle al Señor, Señor, dame una palabra, dame una dirección de palabra, lo que querés que comparta con mis hermanos. Y el Señor me llevó al libro de Josué. Y me llevó un pasaje específico del libro de Josué. Así que cuando Guillermo Robert empezó el primer día y dijo, bueno, vamos al libro de Josué, ¿qué dije yo en mi corazón? Señor, que no me quede el mensaje. Y por ahí le pasó el avión. Y después cuando Hugo vino y nos trajo la palabra y empezó a hablar de Josué, ¿qué dije yo? Señor, que no me quede el mensaje. Y cuando vino Eduardo y habló del libro de Josué, estaba al lado de Mario, le digo, Mario, mira lo que voy a predicar mañana. Y le muestro el título. Y empieza a hablar de Josué. Señor, que no me quede el mensaje. Y saben una cosa, hace unos años en un retiro de pastores, vino un pastor de Panamá, Edwin Álvarez, no sé si estuvieron presentes. Y él dijo, hay cristianos que aunque metan los dedos en el enchufe, no creen en la electricidad. Hablando de cierta incredulidad en los creyentes. Y yo creo en Josué. Y me pregunto, ¿querrá decirnos algo el Señor? ¿Querrá decirnos algo el Señor? Y entiendo que sí. Y no por mí, sino por cada uno de los que estamos en este tiempo compartiendo la palabra y la dirección del Espíritu en eso. Así que, por las dudas, no metas los dedos en el enchufe. Simplemente cree. Y cree que Dios quiere hablarnos a nuestro corazón. Josué capítulo 9. Y voy a tocar este pasaje por donde pasó el avioncito de Guillermo Robert. Vieron que cuando uno le toca predicar fuerte, ya más o menos el Señor cambia. Amarrótense. Si esto es de Dios, vamos a ir hacia lo que Dios quiere decir. Josué 9 dice, cuando oyeron estas cosas todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos, y en toda la costa del mar grande delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho en Jericó y a Ai, usaron de astucia. Pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino, rotos, remendados, zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel, nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron a los heveos, quizás habitáis en medio de nosotros, ¿cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Ellos respondieron a Josué, nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo, ¿quiénes sois vosotros? ¿Y de dónde venís? Y ellos respondieron, tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, que estaba en Astarot. Fíjense
que no les dice lo que Josué con el pueblo hicieron en Jericó y en Ai. Le dice lo que hicieron en Egipto, más allá del Jordán. Porque si le decía lo que sabían que habían hecho hace unos días, se iban a dar cuenta de que ellos eran vecinos. Por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron: tomad en vuestras manos provisión para el camino e id al encuentro de ellos y decidles: nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Este es nuestro pan que lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino el día que salimos para venir a vosotros, y helo aquí ahora ya seco y mohoso. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos, helos aquí ya rotos. También estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa del muy largo del camino. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida. Y también lo juraron los príncipes de la congregación. Pasados 3 días, después que hicieron la alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Y salieron los hijos de Israel y al 3er día llegaron a las ciudades de ellos, y sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Beerot y Kiriat Jearim. Y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, el Dios de Israel. Y toda la congregación murmuraba contra los pastores, contra los príncipes. Mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación: nosotros le hemos jurado por Jehová, Dios de Israel, por tanto ahora no le podemos tocar. Esto haremos con ellos: les dejaremos vivir para que no venga ira sobre nosotros por causa del juramento que les hemos hecho. Dijeron pues de ellos los príncipes: dejadlos vivir. Y fueron constituidos leñadores y aguadores para toda la congregación, concediéndoles la vida según le habían prometido los príncipes. Y llamándolos Josué, les habló diciendo: ¿por qué nos habéis engañado diciendo: habitamos muy lejos de vosotros, siendo así que moráis en medio de nosotros? Ahora pues, malditos sois, y no dejará de haber entre vosotros siervos, y quien corte la leña y saque el agua para la casa de mi Dios. Y ellos respondieron a Josué y dijeron: como fue dado a entender a tus siervos que Jehová tu Dios había mandado a Moisés su siervo que os había de dar toda la tierra. Fíjense la actitud de fe de estos hombres. No eran creyentes, pero estaban creyendo en lo que Dios había dicho. Y que había de destruir a todos los moradores de la tierra delante de vosotros. Por eso temimos en gran manera por nuestras vidas a causa de vosotros, e hicimos esto. ¡Qué tremendo! Los enemigos del pueblo de Dios creen que el pueblo de Dios les puede destruir porque Dios ha hablado. Ahora pues, henos aquí en tu mano lo que te pareciere bueno y recto hacer de nosotros, hazlo. Y él lo hizo así con ellos, pues los libró de la mano de los hijos de Israel y no los mataron. Y Josué los destinó aquel día a ser leñadores y aguadores para la congregación y para el altar de Jehová en el lugar que Jehová eligiese. Lo que son hasta hoy. Creo que no tenemos conciencia plena de que la Biblia es un libro de pactos y que todo lo que ella desarrolla lo desarrolla alrededor de los pactos en ella establecidos. La Biblia es un libro de pactos, no es un libro simplemente de palabra de Dios. Hay palabra de Dios porque primeramente hay pacto. Algo así como que los pactos son el esqueleto
cuerpo bíblico, y la carne de ese cuerpo es toda la palabra que cubre esa estructura de los pactos. Si quitamos el esqueleto, si quitamos los pactos de nuestro entendimiento de la palabra, todo lo demás allí escrito se cae. O sea, no se sostiene la palabra, no sirve, no vive. Sin pacto no hay palabra. De hecho, la Biblia está conformada por pactos. Y quizás de tanto decir Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, no nos damos cuenta que estamos diciendo Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. La Biblia es un libro de pactos. Y esto es así, porque Dios es un Dios de pactos. O sea, Dios es un Dios de acuerdos. Y esos acuerdos son medios a través de los cuales se establecen los contenidos que ligan la relación del creador con los creados, con las criaturas. Criaturas creadas a su imagen y semejanza. Dios es un Dios de pacto. Nuestra imagen y semejanza de Dios hace que nosotros seamos un pueblo de pacto. La Biblia es un compendio de pactos. El pacto con Adán, el pacto con Noé, el pacto con Moisés, el pacto con David, el pacto con Salomón, el pacto a través de Isaías, el pacto a través de Ezequiel, el pacto a través de Jeremías y así sucesivamente hasta llegar al nuevo pacto. Jesús es el nuevo pacto. La Biblia es un libro de pactos. Sin los pactos, mis queridos hermanos pastores, no hay medio de relación entre Dios y los seres creados por Él. Sin acuerdo, sin alianza. Creo que tampoco tenemos conciencia de que cuando hablamos del Señor Jesucristo como de nuestro mediador con el Padre, nos estamos refiriendo justamente a esto, a un pacto establecido por Dios, cumplido a través de su Hijo, siendo Él el medio de un nuevo pacto. Dice el autor de la carta a los Hebreos en el capítulo 8, versículos 6 y 7. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, está hablando de Jesús, cuando es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Jesús es el mediador de un pacto. Jesús es el mejor pacto. Jesús no solamente es el Hijo de Dios que viene a salvarnos. Jesús es el cumplimiento del pacto de Dios con los hombres. Él es el pacto mejor. Cuando Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, versículo tan expresado por nosotros, lo que está diciendo Jesús en este momento, se está refiriendo a sí mismo exactamente como el medio de un nuevo pacto a través del cual solo es posible relacionarse con el Padre. Sin Jesús no hay relación con el Padre, porque Jesús es el nuevo pacto, el cumplidor del pacto, el camino, la verdad y la vida. Así se refería el pueblo judío al pacto, cuando hablaba de un pacto, camino, verdad y vida. Cuando Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, cualquier judío de su época entendía que le estaba diciendo, yo soy el pacto con Dios. Por eso dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús, su encarnación, sus enseñanzas, habéis oído, mas yo os digo, su sacrificio, su cruz, su resurrección, su ascensión a los cielos y aún su segunda venida revelan el establecimiento en él de un nuevo pacto. Si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en ustedes. ¿Qué está diciendo aquí Jesús? Usa la dialéctica de los pactos. Permanecer en la palabra era permanecer en un pacto. O sea, Jesús es una nueva relación, un nuevo acuerdo de relación con Dios
que ahora tiene características eternas, porque en Jesús se cumplen todos los pactos antes dados por Dios. Vale decir, Jesús es la sumatoria de todos los pactos revelados en la palabra de Dios. Jesús no es el nuevo pacto porque es un pacto distinto. Jesús es el nuevo pacto porque es la sumatoria de todos los acuerdos, alianzas y pactos que Dios hizo con su pueblo. En Él se cumplen todos los pactos. Y hablo, mis hermanos, de una ausencia de conciencia de todo esto, porque es la pérdida de esta conciencia espiritual, o trágicamente, la ignorancia total de lo que la Biblia habla y revela acerca de los pactos, lo que lleva a muchos creyentes a quebrar sin consideración alguna permanentemente su relación acordada con Dios a través de Cristo, como también a no tomar en cuenta el pacto de relación que los une entre ellos mismos como cuerpo de Cristo. La ausencia de esa conciencia. Yo no digo ausencia de entendimiento. Yo estoy hablando de ausencia de conciencia, que es el uso de ese entendimiento para la práctica de la vida. Esa ausencia de conciencia de que estamos en pacto con Dios y en pacto entre nosotros por causa de Cristo, hace que quebrantemos nuestros acuerdos con Dios y nuestros acuerdos entre nosotros. Cuando hablamos de la iglesia como el cuerpo de Cristo, hablamos de creyentes unidos por un pacto relacional. Eso es la iglesia. Creyentes unidos en pacto. La mayoría de los creyentes que hoy forman parte de la iglesia de Cristo viven ignorando no solo que su salvación es el resultado del establecimiento de un pacto relacional con Dios, al cual se deben con todas las fuerzas de su vida intentando cumplirlo, aunque es un pacto de gracia, porque cubre el hecho de no poder alcanzar a cumplirlo, no nos quita la responsabilidad de con todas nuestras fuerzas intentar cumplirlo. Quisiera escuchar amén. Sino también que como iglesia los creyentes han perdido la conciencia de que son la expresión viva de una nueva alianza aquí en la tierra. La iglesia es el pueblo del nuevo pacto y por lo tanto la expresión más pura de lo que deben ser las formas de relación del cielo aquí en la tierra. Cristo nos relaciona en pacto con Dios para que nosotros expresemos vivencialmente ese pacto entre nosotros y lo manifestemos. Y es nuestra manera de relacionarnos entre nosotros en respeto a nuestros acuerdos lo que manifiesta y da a conocer el pacto de Dios con que Él nos ha relacionado con Él. A ver si soy claro. Efesios capítulo 3, versículo 10 al 12. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. ¿Acceso a qué? Acceso al pacto. Acceso a la presencia prometida de Dios. La iglesia manifiesta a los principados, a las potestades, que Dios es un Dios de pacto. Quienes forman parte de nuestras congregaciones generalmente ignoran que la comunidad de la que forman parte, o sea, su común unión vivencial, expresa que son el pueblo del pacto de Dios en Cristo. Hay ausencia de pacto en nuestras iglesias. Nuestros hermanos forman parte de una membresía, pero no forman parte de un pacto. Por eso, mis hermanos, notablemente en este tiempo estamos viendo cómo los creyentes forman parte de la
conciencia de relación. La forma que la iglesia expresa ese pacto de Dios en Cristo, la forma en que sostienen la alianza espiritual, da testimonio ante los poderes espirituales, principados y potestades en los lugares celestiales, de estar cubiertos con el efecto de ese pacto en la cruz y la bendición de Dios dada en esa cruz de todos los otros demás pactos. Nuestra alianza y acuerdo manifiesta que estamos bajo la sangre de Cristo. Y eso se revela a los principados y potestades en los lugares celestiales. Dice Pablo, escribiéndole a los Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham. ¿Cuál es la bendición de Abraham? La bendición del pacto. La bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Y dice luego Pablo: hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Está hablando de pactos Pablo acá, cuando habla de que nuestra maldición fue puesta sobre Cristo y su bendición fue puesta sobre nosotros, porque era la bendición de Abraham. Y agrega Pablo: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a sus simientes. No dice que a la simiente como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Cristo es el pacto. Cristo